Hola y bienvenidos a Recortes de Historia y Ciencia Podcast semanal. Hoy tenemos sobre la mesa un montón de temas, fascinantes, sacados de varias fuentes que hemos estado revisando. Vamos a tocar desde cambios que afectan a todo el planeta literalmente. Sí, hasta avances matemáticos que llevaban más de un siglo esperando solución, ¿eh? Pasando por tecnología punta en órbita y conexiones que ni imaginábamos entre nuestro trabajo, la tecnología y hasta nuestra salud. Exacto. Un poco de todo, pero todo muy, muy interesante. La idea es, como siempre, desgranar estas fuentes, entender qué nos dicen y ver las conexiones. Pues sí, porque veremos que la ciencia y la tecnología de hoy están revelando cosas sorprendentes, resolviendo misterios antiguos, pero ojo, también planteando preguntas nuevas sobre hacia dónde vamos, ¿no? Totalmente. Pues si te parece, empezamos por algo que suena casi a ciencia ficción, pero es muy real y nos afecta a todos. El bamboleo de la Tierra. Ah, sí, el tema del eje de rotación. Una de las fuentes que manejamos detalla un estudio reciente que da que pensar. Sí, porque no hablamos de un fenómeno astronómico lejano, de ciclos de miles de años, no. Hablamos de que el eje de la Tierra se está desplazando por nuestra culpa. Por el deshielo. Eso es, principalmente por la pérdida masiva de hielo en Groenlandia y la Antártida. Al cambiar la distribución de la masa en el planeta, el eje sobre el que rotamos, pues se mueve. Es lo que llaman movimiento polar inducido por el clima. Y las cifras que da el estudio asustan un poco. Hablan de un desplazamiento de hasta 27 metros para el año 2100. Sí, en los escenarios de emisiones más altas. Puede que 27 metros no suene a mucho a escala planetaria, ¿verdad? Pero las consecuencias son, bastante tangibles. Claro, porque esto no es solo una curiosidad geofísica. ¿Cómo nos afecta en la práctica? Pues a ver, como indica el estudio, afecta directamente a la precisión de sistemas que usamos a diario, como el GPS. Si la referencia de la Tierra cambia, el cálculo de nuestra posición se vuelve menos preciso. O sea que el mapa sobre el que nos movemos, literalmente, se está moviendo. Exacto. Y no solo eso, también afecta la orientación de instrumentos muy sensibles como los telescopios espaciales, que necesitan apuntar con una precisión increíble. Entiendo. Y mencionabas también algo sobre la corteza terrestre. Sí, el estudio sugiere que este desplazamiento puede incluso inducir ciertas tensiones o deformaciones en la corteza. Algo pequeño, pero que podría, sumarse a otros efectos como la subida del nivel del mar en zonas costeras, amplificando un poco el impacto. Y el principal culpable, o motor de este cambio, según dicen, es Groenlandia. Sí, las cifras son tremendas. Pierde unas 270.000 millones de toneladas de hielo al año. Una barbaridad. Esa pérdida de masa en un lugar concreto es lo que más está tirando del eje, por así decirlo. Es increíble pensar cómo algo tan local, como el hielo derritiéndose allí, tiene un efecto medible en el eje de todo el planeta. Un recordatorio potente de la interconexión global. Sin duda. Y de esta física a escala planetaria, ¿qué tal si saltamos a algo completamente distinto, pero igual de fundamental? Las matemáticas puras. Me parece bien, porque otra de las fuentes que tenemos habla de un hito. Monumental en matemáticas. Algo que llevaba ahí más de un siglo. Sí, nada menos que la resolución parcial del sexto problema de Hilbert, después de 125 años. 125 años, se dice pronto. ¿Y en qué consistía exactamente este problema? Para que nos hagamos una idea. Pues, a ver, de forma simplificada, Hilbert planteó a principios del siglo XX una serie de problemas matemáticos clave. El sexto pedía, entre otras cosas, axiomatizar la física. Y una parte fundamental de eso era poder derivar las ecuaciones que describen cómo se mueven los fluidos, el aire, el agua, ¿sabes? Sí, las ecuaciones de la fluidodinámica. Exacto, como las de Euler o Navier-Stokes, que se usan en ingeniería, en meteorología, en todas partes. Derivarlas de forma rigurosa directamente desde las leyes básicas que gobiernan las partículas individuales. O sea, desde la física de Newton aplicada a millones y millones de partículas diminutas. Vale, o sea, conectar el mundo microscópico, el de las bolitas chocando, con el mundo macroscópico, el del flujo del agua o el viento. Precisamente. Y eso que intuitivamente parece lógico, que el comportamiento del agua emerge del de sus moléculas, demostrarlo matemáticamente con todo rigor era dificilísimo. Sobre todo demostrar que esa conexión se mantiene en el tiempo, para tiempos largos. Y ahora, según esta fuente, 3 matemáticos lo han conseguido. Han dado un paso de gigante. Lograron conectar esos 3 niveles.
las leyes de Newton para partículas, la teoría cinética de Boltzmann, que describe el comportamiento estadístico de muchas partículas, y finalmente las ecuaciones de fluidos de Euler, superaron ese obstáculo clave del largo tiempo. Es fascinante. Y citan una frase clave del artículo, ¿verdad? Algo así como: En este artículo derivamos rigurosamente las ecuaciones fundamentales de la mecánica de fluidos, partiendo de sistemas de partículas interactuantes. Lo ponen así, claro y directo. Es un puente conceptual que se llevaba buscando muchísimo tiempo. ¿y esto, más allá del logro matemático puro, qué implicaciones tiene? ¿Valida algo que ya usábamos? Claro, valida de forma mucho más sólida los modelos matemáticos que ya se usaban en física e ingeniería. Les da un fundamento mucho más profundo basado en primeros principios. Es un paso importante hacia ese sueño de Hilbert de una física completamente axiomatizada, donde todo se deduce lógicamente desde unas pocas leyes básicas. Impresionante. De la matemática pura a la física más fundamental. Y hablando de precisión fundamental, otra fuente nos lleva ahora al espacio. Sí, a la Estación Espacial Internacional, con una misión que se llama ACES, una colaboración entre la ESA, la Agencia Espacial Europea, y la NASA. ¿Y qué han llevado allí arriba? Pues relojes. Pero no unos relojes cualquiera, ¿eh? Relojes atómicos de una precisión casi inimaginable. Han instalado un conjunto que incluye uno llamado Farao, que funciona con átomos de cesio enfriados por láser, y otro llamado SHM, que es un máser de hidrógeno. Relojes atómicos en el espacio. Suena muy avanzado. ¿Y qué nivel de precisión tienen? La fuente daba un dato increíble. Sí, es que es difícil hasta de concebir. Dicen que estos relojes, el conjunto, perderían solo 1 segundo en 300 millones de años. Una estabilidad brutal. ¿A cientos millones de años? Vale, es una precisión asombrosa. Pero, ¿para qué necesitamos medir el tiempo con tanta exactitud desde el espacio? ¿Solo para saber la hora? ¡Qué va! Es mucho más que eso. Estos relojes son en realidad un laboratorio para poner a prueba la física fundamental. Uno de los objetivos principales es testear la teoría de la relatividad de Einstein con una precisión sin precedentes. ¿Cómo? Midiendo el efecto de la gravedad en el tiempo. Exacto. La relatividad general predice que el tiempo pasa un poquito más despacio cuanto más fuerte es el campo gravitatorio. Y al revés, en órbita, donde la gravedad terrestre es ligeramente menor, el tiempo debería ir un poquito más rápido que en la superficie. ¿Y con estos relojes tan precisos pueden medir esa diferencia minúscula? Sí, y con una precisión que esperan sea unas 10 veces mejor que cualquier experimento hecho hasta ahora. Es una forma de verificar si la relatividad de Einstein sigue siendo válida en estas condiciones o si hay alguna desviación que apunte a nueva física. Entendido. Poner a prueba a Einstein. ¿Y qué más? ¿Tienen otras aplicaciones? Pues sí, varias podrían ayudar a redefinir la unidad básica de tiempo, el segundo. Ahora se define usando relojes atómicos en Tierra, pero tener referencias tan estables en órbita abre nuevas posibilidades. Ah, claro. También son útiles para la geodesia, que es la ciencia de medir la forma de la Tierra y su campo gravitatorio. Como la gravedad afecta al tiempo, midiendo con precisión el tic-tac de los relojes en diferentes puntos de la órbita, se puede mapear el campo gravitatorio terrestre con más detalle. O sea que midiendo el tiempo mides la gravedad. Curioso. Sí, incluso se especula con que podrían usarse para buscar señales de cosas más exóticas, como la materia oscura, o si las constantes fundamentales de la naturaleza, como la velocidad de la luz o la carga del electrón, varían mínimamente en el tiempo o el espacio. Madre mía, qué abanico de posibilidades. Es como si refinar la medida de una cosa tan básica como el tiempo abriera puertas a entender el universo a niveles muy profundos. Totalmente. Es una infraestructura, digamos, para futuras redes de relojes cuánticos, que podrían revolucionar desde la navegación hasta las comunicaciones y la ciencia fundamental. Fascinante. Bueno, pues hemos estado en el espacio midiendo el tiempo con precisión atómica. Volvamos a la Tierra, si te parece, para hablar de algo más terrenal, pero que también está cambiando nuestro día a día. La inteligencia artificial. ¿Ah, sí? La IA generativa y su impacto en el trabajo. Otra de las fuentes que tenemos analiza esto a fondo, basándose en un estudio bastante riguroso hecho en Dinamarca. Y lo que cuenta es... Curioso, ¿no? Una especie de paradoja. Sí, totalmente paradójico. Por un lado, el estudio muestra que la adopción de estas herramientas, como los chatbots de IA, tipo GPT, es rapidísima en muchas profesiones. Si la empresa lo permite o fomenta, un 83% de los empleados los acaba usando. Un 83% es muchísimo. Demuestra que la gente ve utilidad y los integra rápido en su flujo de trabajo. Exacto.
Y además, los empleados reportan que ahorran tiempo. El estudio lo cuantifica en una media del 2.8% de su tiempo laboral, y que usan ese tiempo extra para asumir nuevas tareas o tareas de más valor. Vale, hasta aquí todo suena lógico. La tecnología ayuda, la gente la usa, se ahorra tiempo. ¿Dónde está la paradoja entonces? Pues la paradoja está en que, a pesar de esta adopción masiva y de ese ahorro de tiempo reportado, el estudio no encuentra efectos detectables ni en los salarios ni en las horas trabajadas. Ah, o sea que la gente trabaja, digamos, más eficientemente, pero ni cobra más ni trabaja menos horas. Eso parece indicar el estudio, al menos en esta fase inicial de adopción. La ganancia de productividad, ese 2.8% de tiempo ahorrado, parece que se queda mayormente dentro de la empresa. No se traduce por ahora en un beneficio económico directo para el empleado. Es lo que comentaba Enrique Danz en el análisis que se cita, ¿no? Esa frase de, sí, lo resume muy bien, la vemos la IA en todas partes menos en las estadísticas de empleo. Es como la paradoja de la productividad de Soo, pero aplicada a la IA generativa. Vemos la tecnología por todos lados, sentimos que cambia cosas, pero en las grandes cifras macroeconómicas del mercado laboral, salarios, empleo total, horas, su impacto aún no es visible. Entonces, nada de apocalipsis laboral por ahora, ni tampoco el paraíso de trabajar menos por el mismo sueldo. Pues según este estudio danés, de momento no. La transformación parece ser más organizativa que económica a nivel individual. La IA está redefiniendo tareas, optimizando procesos internos, cambiando cómo se hacen las cosas, pero ese valor generado no parece estar redistribuyéndose ampliamente hacia los trabajadores, al menos no todavía. Claro, es posible que estemos aún muy al principio de la curva de adopción y que estos efectos tarden más en materializarse, ¿no? O que se necesiten cambios organizativos más profundos para que ese valor llegue al empleado. Exacto. Puede ser que las empresas estén reinvirtiendo esa eficiencia en otras áreas, o que los empleados usen el tiempo para tareas que antes no hacían, pero que no necesariamente se valoran más económicamente. Hay muchas posibles explicaciones. Lo que está claro es que no es un proceso automático de IA llega, todos ganan más o trabajan menos. Es más complejo. Interesante. Una visión más matizada del impacto real de la IA en el trabajo, más allá de los titulares catastrofistas o utópicos. Y bueno, de la tecnología externa que nos ayuda o no en el trabajo, pasamos a una conexión interna de nuestro propio cuerpo, que también es sorprendente. Sí, otra de las fuentes documenta algo fascinante sobre la relación entre nuestro intestino y nuestro corazón, el llamado eje intestino-corazón. ¿Qué nos dice exactamente? Pues sugiere que los desequilibrios en nuestra microbiota intestinal, en las bacterias que viven en nuestro intestino, podrían ser una causa directa de inflamación cardiovascular, o sea, inflamación en los vasos sanguíneos y el corazón. ¿En serio? ¿Las bacterias del intestino afectando al corazón? ¿Cómo han llegado a esa conclusión? Bueno, el estudio se hizo principalmente en ratones, usando un modelo experimental que imita una enfermedad humana llamada enfermedad de Kawasaki. Es una vasculitis, una inflamación de los vasos sanguíneos que afecta sobre todo a niños. Vale, ¿y qué vieron en esos ratones? Vieron que si trataban a los ratones con antibióticos para eliminar ciertas bacterias intestinales, la gravedad de la vasculitis disminuía significativamente. Cito directamente del resumen. Eliminar ciertas bacterias intestinales disminuyó la gravedad de la vasculitis en el corazón y la aorta. O sea que quitar bacterias del intestino mejoraba la inflamación del corazón. Exacto. Y fueron más allá. Pudieron identificar qué bacterias parecían ser perjudiciales, las proinflamatorias como Bacteroides fragilis o Bilophila wadsworthia, y cuáles parecían ser protectoras, como Akkermansia muthnifila o Fecalibacterium prausnitzi. ¿Y cuál es el mecanismo? ¿Cómo pueden unas bacterias en el intestino causar inflamación en el sistema cardiovascular? Pues la hipótesis principal tiene que ver con la barrera intestinal. Se piensa que las bacterias buenas y sus productos metabólicos, como unos compuestos llamados ácidos grasos de cadena corta, ayudan a mantener fuerte e íntegra la pared del intestino. Como un muro bien sellado. Eso es. Pero si hay un desequilibrio, si predominan las bacterias malas o faltan las buenas, esa barrera se puede volver más permeable, lo que a veces se llama intestino permeable. Y entonces se escapan cosas. Pues sí. Fragmentos de bacterias o toxinas que producen pueden pasar a través de esa barrera debilitada y entrar en el torrente sanguíneo. Y una vez en la sangre, el sistema inmunitario reacciona, generando una inflamación generalizada, sistémica, que puede acabar afectando a órganos distantes, como los vasos sanguíneos y el corazón. Increíble.
Es como si una fuga en el intestino provocara un incendio a distancia en el sistema cardiovascular. Esa es la idea, sí. Y esto abre puertas muy interesantes para tratar o prevenir problemas cardiovasculares, quizás actuando sobre la microbiota, con probióticos específicos, prebióticos o incluso trasplantes fecales en algunos casos. Podríamos mejorar la salud cardiovascular. Tratar el corazón cuidando el intestino. Suena a revolucionario. Desde luego, es un campo de investigación muy activo ahora mismo. El eje intestino-cerebro ya se conocía más, pero este eje intestino-corazón está ganando mucha atención. Fascinante. Bueno, y para terminar nuestro repaso de hoy, una nota rápida, muy práctica, que también salía en una de las fuentes. Algo sobre un electrodoméstico que se ha vuelto muy popular. Ah, sí, la freidora de aire, la air fryer. Exacto. Un consejo de los propios inventores, de Philips, sobre algo que mucha gente hace: poner papel de horno en el fondo. Pues parece que no es buena idea. Según ellos, ese papel bloquea o altera el flujo de aire caliente, que es precisamente la clave del funcionamiento de estos aparatos, la cocción por convección. Claro, si tapas las rejillas por donde circula el aire. Pues la comida no se cocina de manera uniforme y además dicen que puede ser hasta peligroso si el papel se desplaza hacia la resistencia o se quema. Entiendo. ¿Y qué recomiendan entonces? Pues usar accesorios específicos que están diseñados para eso, como cestas perforadas o moldes de silicona, que permitan que el aire circule bien por debajo y alrededor de la comida. Vale, pues un consejo práctico para los usuarios de air fryer: ojo con el papel de horno en el fondo. Mejor buscar alternativas adecuadas. Eso parece. Un detallito pero útil. Bueno, pues hemos hecho un viaje bastante completo hoy, ¿eh? Desde el eje de la Tierra que se bambolea por el deshielo. Pasando por un problema matemático de hace 125 años que por fin tiene una solución rigurosa. Hasta relojes atómicos en el espacio que ponen a prueba a Einstein. La inteligencia artificial cambiando el trabajo de formas sutiles pero reales. Y esa conexión sorprendente entre nuestras bacterias intestinales y la salud del corazón. Sí, un buen repaso a cómo la ciencia y la tecnología avanzan en frentes muy diversos. Y lo que me parece más interesante es cómo, a menudo, todo está interconectado, ¿no? El clima afecta la rotación del planeta, las matemáticas validan la física que usamos, la tecnología cambia la sociedad, la biología interna revela relaciones inesperadas. Totalmente. La constante parece ser el cambio y esa interconexión. Cada descubrimiento, cada avance, nos obliga a repensar un poco nuestro lugar en el universo, nuestra relación con la tecnología, con el planeta, incluso con nuestro propio cuerpo. Son como piezas de un puzzle enorme y complejo que poco a poco vamos entendiendo un poquito mejor. Aunque cada pieza nueva también suele traer nuevas preguntas, claro. Claro. Y hablando de preguntas, para cerrar, podríamos dejar una reflexión en el aire, ¿no? Basada en lo que comentábamos de la IA y el trabajo. Adelante. Si, como sugiere ese estudio danés, la IA generativa está optimizando tareas y ahorrando tiempo, pero ese valor, esa eficiencia ganada, no se está reflejando, al menos de momento, en mejores salarios o menos horas para los trabajadores, la pregunta es, ¿dónde se está acumulando realmente ese valor? ¿En la empresa? ¿En los clientes? ¿Se reinvierte? Buena pregunta. ¿Y cómo podrían diseñarse mecanismos, ya sean políticas públicas, acuerdos laborales o cambios en la cultura empresarial, para que esa riqueza generada por la tecnología se distribuya de una forma, más equitativa en el futuro? Ahí queda esa reflexión. Un tema importante para el futuro del trabajo y la sociedad. Y con esto llegamos al final de nuestro repaso de hoy en Recortes de Historia y Ciencia Podcast semanal. Esperamos que les haya resultado tan interesante como a nosotros explorar estas fuentes. Y si les ha gustado, no duden en suscribirse al podcast para no perderse los próximos episodios donde seguiremos analizando la ciencia y la historia que nos rodea. Muchas gracias por escucharnos. Hasta la próxima.